grabar, ahí comenzamos a grabar. Muy buenos días, Claudia, ¿cómo le va? Con buen humor en la Oh, mañana, ¿eh? El humor sirve para seguir viviendo. sí, empecé con buen humor la mañana. Un día, la verdad que un día con fiaquita, ¿vio? Costó arrancar. Pero bueno, Bueno, después, acá, después con un a- poco de buen humor. acá estamos, aquellos que nos levantamos temprano, que, bueno, apostamos a seguir haciendo radio, que la gente nos acompañe. Y bueno, es un compromiso, un pacto tácito. La radio es un pacto donde el que está al frente de una radio tiene que cumplir porque la otra gente lo está escuchando y me parece que es un deber, es un compromiso y desde ese lugar nosotros siempre lo asumimos con responsabilidad. A los chicos, a los jóvenes siempre les decimos, se tienen que respetar los horarios de comienzo, el horario de cierre. La radio se hace a pesar de la lluvia, la tormenta, el paro, el día feriado. Si hay que hacer, se hace radio porque hay gente que lo va a estar escuchando, hay gente que va a estar esperando la temperatura, los datos, el saludo de cada uno de nosotros. Y creo que de eso se trata, el compromiso y la responsabilidad en todos los trabajos. Y creo que uno lo tiene que hacer en cada ámbito, en cada responsabilidad que se tiene. Y a mí me gusta hacer radio, así que lo hago con mucho gusto y a veces con un poco de humor también. Así me gusta, así me gusta. Y realmente con responsabilidad, ¿no? Asumiendo responsabilidades, que es fundamental, y que tanto nos falta también, ¿no? Como sociedad, ¿no? El asumir compromisos y el asumir responsabilidades, porque después somos, para exigir, somos los primeros, ¿no? Para escribir en Twitter, en WhatsApp, en Facebook, somos los primeros. Pero cuando tenemos que asumir el compromiso como ciudadanos, nos cuesta mucho. Y bueno, los compromisos como ciudadanos, yo siempre digo, no se asumen únicamente el día que uno va a votar. El compromiso como ciudadano lo tenemos que asumir cada día y en cada momento y en cada situación. Porque bueno, somos parte, somos seres sociables, partes de una sociedad, y somos los beneficiarios o no de determinadas normas, de determinadas reglas, de determinadas decisiones que se toman, y en función de eso también nos vemos o no afectados, ¿no? Entonces, me parece que el compromiso es fundamental y la responsabilidad es fundamental, Aldo. No, por supuesto, y son una cuestión, y más cuando es la cosa pública. Nosotros siempre hablamos de la responsabilidad, de la cosa pública, la participación, lo que es la educación cívica, la educación democrática. Bueno, son pilares que creo que es fundamentales en una sociedad y eso se construye entre todos, no es los individualismos o el mesialismo de uno que haga que toda la sociedad cambie. Tenemos que cambiar todo como sociedad para lograr las transformaciones. Una persona puede ayudar a pensar, pero necesita equipo, necesita gente, necesita los consensos que son tan necesarios a la hora de gobernar. Creo que de eso se trata y sobre todo responder a los intereses de las mayorías, porque hemos tenido mucha gente que ha defendido a las minorías y así no fue. Sí, bueno, yo creo que esta semana podríamos tocar varios temas, podríamos hacer un programa entero, ¿no? Con todo lo que ha pasado, con todo lo que hemos visto. La verdad que a mí me tiene bastante desorientada, ¿no? Como que no entiendo demasiado todo lo que vi que sucedió esta semana a nivel nacional. Eh, por un lado, un grupo que realmente uno ve cómo le va cambiando la cabeza, ¿no? A la gente mal, realmente mal. Un grupo de jóvenes de Franja Morada pidiendo que se muera la vicepresidenta,
los afiches que salieron en Buenos Aires, ver cómo, por otro lado, Argentina firma para que se lo retire a bueno, se me hizo una pequeña laguna. Bueno, dígame y yo lo ayudo. Que Se me hizo una pequeña... bueno, aunque yo no sé nadar, pero puedo tirarle un salvavidas, quédese tranquila. Eh, bueno, con respecto a política internacional, ¿está hablando usted? Exactamente, política internacional. Se lo retiré a Putin de esta mesa de derechos humanos. Cuando uno habla de expulsar a un país de determinado lugar, tiene que tener las pruebas necesarias y suficientes como para hacerlo. Convengamos que en medio de una guerra es muy difícil poder comprobar en el medio de la guerra de que un país ha cometido faltas o ha cometido crímenes de guerra, ¿no? De esa humanidad, sí. Entonces, yo pregunto, ¿la agenda que sigue el presidente es la agenda de los medios de comunicación? Porque convengamos que no hay ninguna prueba evidente que Rusia haya cometido este tipo de faltas. No hay ninguna prueba seria donde vos tenés que investigar, donde vos tenés que tener pruebas, donde vos tenés como a ver, como cualquier situación de conflicto, ¿no? Entonces, que Argentina haya tomado esa decisión, fíjate vos, ¿no? Tan zigzagueante que va a Argentina de haber estado con Putin, pedirle que sea la entrada de Rusia en Latinoamérica, ahora condenarlo, hablar mal del Fondo Monetario, después pedir, digamos, me parece que bastante irresponsable, por así decirlo, la actitud que ha sí, tenido el gobierno argentino y principalmente Alberto Fernández. Y la otra cuestión que me parece también importante, que esta guerra es una guerra económica y es una guerra a largo plazo y que ya está asfixiando a los europeos y los europeos que en primer momento condenaron a Rusia van a tener que pedirle a Rusia que le siga vendiendo petróleo, que le siga dando gas para seguir produciendo, para seguir manteniendo su economía. Alemania está realmente asfixiada. Los otros países de Europa también. Entonces, el bloque que se hablaba de la OTAN, todos contra Rusia, en este momento que querían asfixiarlo, querían condenar o querían aislarlo a Rusia, van a terminar abrazándolo todo y recibiéndolo con grandes palmadas y agradeciendo que nuevamente Rusia colabore o que beneficie o que le venda a los países europeos. Me parece que esta lucha entre Estados Unidos, un grupo económico importante, y todo lo que significa la OTAN y la Unión Europea, me parece que ya hay divisiones, que hay una grieta, como diría la nata, hay grietas entre ellos, y que ahora en esta guerra a largo plazo no es tan fácil y no va a ser solamente declaraciones como hace Estados Unidos, vamos a sacarlo de los Juegos Olímpicos, vamos a sacarlo del Campeonato Mundial, o vamos a sacar de la mesa de derechos humanos, vamos a sacarlo de tantos lugares, pero se va a tener que aceptar luego, me parece a mí, en términos económicos, algunas transformaciones que se van a dar, porque esto se está viendo, que se va a dar alguna transformación, y sobre todo reacomodamiento. Aquellos que no eran tan amigos van a terminar siendo amigos. Acuérdese lo que le digo. sí, el problema, a ver, convengamos, ¿no? Me parece una cuestión ética también, porque Argentina, fíjate vos, ¿no? Que Brasil, con un gobierno como el que tiene, lamentable, de todo punto de vista, se abstuvo de votar. Y nosotros, por eso te digo, yo creo que acá el presidente lo que hace es seguir la agenda mediática.
Y nosotros que hemos tenido una excelente relación con Rusia, sobre todo en la pandemia, Con las en donde ha vacunas. sido el país que primero nos ofreció y nos dio la posibilidad de vacunas, incluso de producir vacunas en la Argentina, en donde, como vos decís, el presidente habló y le pidió el apoyo para todo lo que fue el tema con el fondo, en donde sabemos que la vicepresidenta tiene una excelente relación con Putin. Meternos en esta historia me parece un despropósito, o sea, a ver, cuando vos estás lleno de problemas y también te metés en lo que no te corresponden, me parece que es una cosa de No, loco. no habrá nuevos frentes y ya dentro del mismo gobierno hay discusiones o hay cosas, digamos, ¿por qué va a abrir nuevas enemistades o nuevos frentes de combate? No se puede hacer esto. Exactamente, y Creo, a ver, y creo que se está agotando también la paciencia de muchos y que Alberto Fernández está demostrando una figura muy endeble, me parece a mí. bueno, vos fijate que, o sea, yo escuchaba que para el mes de marzo se espera una inflación de más de un 6%. Muchos hablan de un 7%. Y vos ves realmente como que el gobierno lo ve y como que Casa Rosada lo ve como si pasara en otro lado. O sea, vos ves una inacción tan grande en determinados temas, Aldo, tan grande, es lo que yo te decía. O sea, no nos puede pasar que a una vicepresidenta que ha marcado y que yo creo que nos guste o no nos guste, la referencia política más grande en las últimas décadas, o en las 2 últimas décadas, que pase lo que pasó y quedó ahí, nadie dice nada. Yo quisiera saber si en otros gobiernos hubiese pasado esto, si hubiese pasado así, tan como que acá no pasó nada. Yo no puedo entender que vos tengas la cantidad de gente que tenés en la línea de pobreza, donde vos ya estás hablando de gente no que no está dentro del ámbito laboral y demás, no, gente que está trabajando y está en la línea de pobreza, gente que tiene un trabajo registrado y que está en la línea de pobreza. Yo sinceramente, yo no me puedo explicar cómo un presidente puede ver como si fuese el presidente de otro país que se esté hablando de una asamblea legislativa, con lo que eso significa, para que entregue el gobierno antes de tiempo. Por eso te digo que le marca la agenda el periodismo. ¿Cómo puede ser que permita? No, no todo el periodismo, No, sino no, no, los el grupos de periodismo poder, hegemónico, los exactamente. grupos de poder, Los grupos porque de poder, como le marcan todo, vos fijate, hubo una reunión con la UIA, en donde fue el ministro de Economía, bueno, representante y demás. ¿Se sacó alguna conclusión en limpio? No, yo ayer lo escuchaba, me daba vergüenza. Que sigan haciendo, que sigan arreglando con las paritarias. Entonces vos realmente decís, ¿a dónde vamos a llegar con todo esto? ¿A dónde vamos a llegar con todo esto? ¿Es inacción de parte del presidente? Estoy gobernando con el diario del lunes y me quiero ir a mi casa tranquilo y no que me pase lo que le pasó a Cristina después de haber metido mano donde metió mano? Y esto va a seguir así durante 2 años más, cuando vos te tenés que bancar a un Macri que hace 2 años fue gobierno, que hace 2 años destruyó el país, que hace 2 años nos dejó en la situación que nos dejó, hoy hablando de economía y de cómo se tiene que manejar el país. Y tenés una figura de un Milei que crece cada vez más porque se lo potencia cada vez más. Entonces, ciertamente, a ver todo esto, y una sociedad que ciertamente tampoco dice nada, porque somos realmente
yo no sé qué nos está pasando a los argentinos, sinceramente, no sé qué nos está pasando a los argentinos. Y fíjese que también hay que fijarse que lo que se gobierna o que la sociedad impone es lo que pasa en Buenos Aires. La sociedad, la clase media en Buenos Aires, en Capital Federal, en el Gran Buenos Aires, son los que marcan el rumbo después de todo el país, son los que ganan las elecciones. Digamos, el Buenos Aires y el primero y el segundo cordón del conurbano y esta gente, digamos, los vecinos, vecinas, son tan fluctuantes que también nos hace pensar que qué fácil son esto, ¿no? A partir de los medios de comunicación, hoy no está Susana Jiménez, no está Tinelli, pero bueno, siguen estando otros personajes en los... Sí, pero la tenía una Viviana Canosa, Oh, por terrible. ejemplo. No me hable de la Viviana Canosa, que yo no... Claro, la eh, tenía eh, una Viviana Canosa que aparte de hacerte poner los nervios de punta y la presión en 50. A mí me gusta más la Pamela David, con todas los furcios, los actos fallidos que tenga, pero bueno, pero la otra Por- realmente es impresentable. Bueno, es impresionante. nosotros tenemos que decir que hay cuestiones que se imponen a través de los medios, de los grupos económicos principalmente, los grupos de poder, pero también hay complicidad de un gobierno endeble, un gobierno de Alberto que cada vez está más aislado, que cada vez tiene menos gente que lo rodea o que tiene consenso. Y creo que es lamentable porque en democracia hay que esperar que los gobiernos terminen y que la decisión popular sea la que decida los presidentes. Sería muy triste para nuestro país en términos institucionales que haya un golpe palaciego, digamos, tampoco me parece que sería la salida, más allá que Cristina tenga los grandes sectores del peronismo, que tenga el respaldo de los gremios, que tenga el respaldo de otros sectores dentro del peronismo, pero me parece que no es ese el camino. Por supuesto que creo que los gobiernos tienen que terminar, que tienen que poner de acuerdo entre los sectores del peronismo, porque siempre se habla que tiene que haber una política coordinada de cada gobierno. Si no pueden tener una política coordinada, ¿qué le pueden pedir a la oposición? Me parece que eso, o Alberto está casi más cercano a la oposición que Bueno, estar dentro del gobierno. Y esto también que estamos hablando, también no se lo digo a Perotti, porque Perotti está más cerca de la oposición que un gobierno peronista en la provincia, no fue a las reuniones de consenso, no fue a las reuniones de la unidad dentro del peronismo de la provincia. Y bueno, y cada vez las líneas que tiene él o pensamiento económico se asemejan más a las líneas de Macri, del PRO, de Juntos por el Cambio, que representar los intereses del peronismo. Es un punto de vista particular. Muchos se hablan eh, que cómo ha tenido el peronismo en la provincia. Uno recuerda a un Espinosi, Ricardo Espinosi, que fue presidente del Partido Justicialista, después terminó siendo dirigente del PRO, o otros que fueron también hasta gobernador, Reutemann. No podemos decir que haya sido senador por el peronismo en la provincia de Santa Fe. exactamente. Entonces, ¿qué podemos decir? Digamos que hay gente que llega a los lugares, pero son como son, digamos, no es que representa a un sector, representan a sí mismos y con todas las cuestiones, digamos, mezquinas digamos, lo que somos los hombres, pero eso no es la política. La política es una herramienta de transformación y de representación, digamos, no es una cuestión individual, sino tendría que ser colectiva. Me parece, esos son debates que tenemos que seguir dándolos. Vos sabés que yo creo que nos vamos a llevar una sorpresa en las próximas elecciones. A mí Eh, me da toda la impresión de que nos vamos a llevar un sorpresón. Yo lamentaría terriblemente de que este gobierno no terminara su mandato, ciertamente, por varias razones. En principio, porque como vos decís, yo creo que los gobiernos, como nos bancamos a Macri 4 años sin hacer absolutamente nada para que terminara antes su mandato,
y a tantos otros que fueron un desastre. Eh, yo creo que este gobierno tiene que terminar cuando corresponde que termine. En primer lugar. En segundo lugar, creo que tenemos que pensar mucho, mucho en qué es lo que queremos para nuestro país. Vos fijate que otra de las cosas que se habló mucho esta semana y que por ahí la gente, cuando se habla de esto, piensa que vamos a hacer New York. Se habló mucho sobre la dolarización de la economía. Eh, yo cuando hay tanto rum rum en algo, la verdad que me empiezo a preocupar, porque viste que es como que después las cosas pasan. No, no, estos son globos de ensayo, tiran a veces cosas como para ver cómo responde la sociedad. Ante la apatía lo imponen, y si digamos, la gente responde rechazándolo con críticas, bueno, saben que no se puede imponer de la manera que estaban pensando. Y creo que acá hay muchas pruebas, porque de eso se trata, de falsa noticia, pruebas, globo de ensayo que se dice, pero para ver cómo responde la sociedad. Si esa sociedad no responde atenta y rechaza estas cuestiones, lo van a poner por la fuerza y ya va a ser tarde. Pero bueno, eso será otro debate que tengamos que dar. Sí. Claudia, no sé, vamos a ir cerrando alguna reflexión final para el micro del día de hoy. Mira, espero, aparentemente después de Semana Santa vamos a tener cambios o va a haber cambios en el gabinete de gobierno. Espero que esto sea para mejorar la situación. Me preocupa mucho la gente que está mal, que realmente está mal y que necesita una vuelta, ¿no?, en la economía. Espero que así sea, que sea beneficioso para todos y también que sirva para unir a este partido que está tan desunido y cuando los hermanos se pelean, los devoran los de afuera y eso es una gran verdad y lamentaría realmente tener otro gobierno neoliberal que nos va a llevar a la destrucción total. Así Bueno, que bueno, confiando en eso, Aldo, confiando en eso. aspirando que la gente tenga una mentalidad crítica y que realmente sepa, que tenga elementos para poder elegir y que eso a partir de la educación y también del compromiso de muchos, ¿no? Porque de eso se trata. Mientras haya descreimiento, donde se apele a políticas realmente desacertadas, creo que el perjudicado somos todos. Exacto. Claudia, muchas gracias. Hasta el próximo lunes. Tenga cuidado con los fake news que circulan en las redes. Eh, Sí, bueno, go show. Chau, chau. chao Aldo, cariño a la audiencia, nos vemos.